El síndrome de intestino irritable es una enfermedad crónica, ya que para su diagnóstico es necesario que sus síntomas hayan aparecido al menos 6 meses antes y se caracteriza por la presencia de dolor abdominal y alteraciones del ritmo intestinal, bien diarrea, bien estreñimiento o bien ambos, asociando con mucha frecuencia otros síntomas como son la distensión abdominal. Toda enfermedad que se comporte así puede confundirse en un momento dado con el síndrome del intestino irritable, sobre todo si cursa con diarrea, como puede ser la enfermedad inflamatoria intestinal, la enfermedad microinflamatoria, la celiaquía, el sobrecrecimiento bacteriano, las intolerancias hidrocarbonadas, determinadas parasitosis, etc. El médico tiene la función de hacer una buena anamnesis siempre para comprobar que se reúnen los criterios diagnósticos definidos bastante bien en las reuniones de consenso de Roma 4, que junto a la ausencia de síntomas de alarma generalmente presentes en las anteriores enfermedades descritas, como son la pérdida de peso, la ausencia de respeto del descanso nocturno, los vómitos, la sangre con la heces, etc., y las exploraciones complementarias normales dirigidas según cada paciente, análisis de sangre y heces, test de hidrógeno expirado, colonoscopia con biopsia, etcétera, nos darán la certeza del diagnóstico. Siendo muy importante siempre informar al paciente de que su patología no es un cajón desastre, sino una entidad patológica bien reconocida y con un nombre propio. Una de las patologías, entendamos, más frecuentes del tubo digestivo, que tienen un tratamiento y un seguimiento por parte del médico y con la que hay que aprender a convivir. Pues se calcula que por cada 6 pacientes diagnosticados del síndrome de intestino irritable, 5 son mujeres y solamente 1 es hombre. Este aumento de la frecuencia en el sexo femenino no es del todo bien conocida, pero posiblemente esto sea así por varios motivos. La mujer sabemos que consulta más al médico, tiene menos prejuicios para contar sus problemas y suele preocuparse más por sus síntomas. Además, está demostrado que la mujer es más frecuente en determinados trastornos como son el estrés, la ansiedad, la depresión, que muy frecuentemente van asociados a la enfermedad y son considerados muchas veces como el factor desencadenante o el factor que retroalimenta muchas veces al síndrome de intestino irritable. Además, la mujer tiene una biología hormonal diferente al del hombre. La influencia hormonal es muy evidente y explica también por qué suele ser más frecuente a partir de la pubertad y suele mejorar a veces con los años. Y por qué los ciclos menstruales y la lactancia, por ejemplo, o el embarazo, influyen de una forma decisiva en los síntomas, con la mejoría de esto o la intensificación de esto. Con respecto a la segunda parte de la pregunta, me gustaría decir que también puede aparecer perfectamente en la infancia, y así está también definido, que no es una enfermedad única y exclusivamente de adultos, aunque en estas edades tempranas sí es verdad que es menos común el diagnóstico. Bien, pues no existe una herencia claramente definida, pero posiblemente, igual que se heredan determinadas características físicas, también se hereden determinadas características funcionales. Es una patología funcional. El ambiente familiar también puede favorecer en parte el desarrollo de la enfermedad o el agravamiento de la enfermedad. Esto puede explicar por qué es más frecuente a veces en determinados grupos familiares, pero en cualquier caso no está reconocido de que existe una herencia clara y definitoria en esta enfermedad y, por supuesto, no como en otras enfermedades graves, no hay que hacer un consejo genético en ningún caso. Se sabe que determinadas enfermedades, como algunas enteritis bacterianas o virales, pueden causar lo que se llama síndrome de intestino irritable postinfeccioso. Por así decirlo, ya las bacterias o virus patógenos han desaparecido en nuestro intestino, pero han dejado como una clínica, un recuerdo que hace que perduren los síntomas durante meses o incluso durante varios años. La verdadera fisiopatología de esta entidad no está bien conocida. Posiblemente vaya asociado a cuadros microinflamatorios postinfecciosos o un síndrome de intestino irritable subyacente que aflora en ese momento con esa patología, o una disbacteriosis, o lo que se llama una alteración de la barrera intestinal. Alteraciones fundamentalmente en el moco intestinal, en la inmunoglobulina o en las uniones intercelulares, algo que está ahora muy de moda. O bien que haya fenómenos de sensibilización intestinal por el cuadro inflamatorio que ha existido durante un tiempo. El uso de determinados antibióticos también se ha asociado a veces a un cuadro similar, aunque en algunos pacientes es verdad que pueden mejorar también los antibióticos los síntomas,
posiblemente porque haya subyacente un sobrecrecimiento bacteriano o una alteración bacteriana no diagnosticada anteriormente. Pero esto es otra cuestión. Y ahora vamos a hablar del Helicobacter pylori, que era la otra parte de la pregunta. El Helicobacter pylori no tiene nada que ver con el síndrome de intestino irritable, ya que esta bacteria solamente está reconocido que produce una inflamación gastroduodenal, es decir, una gastritis o una úlcera gastroduodenal. Por lo tanto, no se aconseja investigar nunca si existe o no el Helicobacter pylori en los pacientes con síndrome de intestino irritable, salvo que haya una dispepsia. No, pero lo vamos a matizar. Es verdad que muchos pacientes creen que son los alimentos, la intolerancia o incluso las posibles alergias alimentarias las que producen el síndrome del intestino irritable. Y es verdad que sus síntomas mejoran a veces de una forma notable con determinadas restricciones dietéticas, sobre todo retirando hidratos de carbono de fruta, verduras, legumbres y en general todos los FODMAP, además del gluten. Bueno, yo diría que más que el gluten, retirando a lo mejor el trigo o la levadura. Pero también tengo que decir que el problema no suele arreglarse normalmente con dietas milagros, ya que el problema no suele residir muchas veces en lo que se come, sino cómo se come y en el hecho mismo de comer, es decir, de que el intestino funcione. Por eso, nosotros es verdad que nos encontramos muchas veces en la consulta a un paciente generalmente muy angustiado con la dieta, la sigue a rajatabla y solo mejora de una forma parcial y ya no sabe qué comer. Esto le suele crear bastantes conflictos en sus relaciones interpersonales, tanto dentro de su domicilio como en su entorno social. Por eso yo digo que las restricciones dietéticas solo tienen que ser transitorias y lo menos estrictas posible y siempre se mantienen un tiempo para mejorar, pero si la dieta vemos que no es la solución, se debe de abandonar. Hay además que tener en cuenta que los pacientes que hacen dieta imposible, a veces están influidos por foros o páginas poco científicas encontradas en el llamado Doctor Google. Lo que realmente existe a veces detrás de todo esto es un trastorno de la conducta alimentaria no reconocida por el paciente y no reconocida por el médico, siendo en estos casos mejor que enviarlo a un dietista para que le ponga una dieta, mandarlo al psiquiatra o al psicólogo mejor, con todos los estigmas que esto tiene, explicándoselo bien al paciente para que se haga una correcta valoración y ayude al paciente a convivir con su enfermedad y con su dieta. El síndrome de intestino irritable es una patología crónica, como ya habíamos definido, pero yo no le digo nunca al paciente que es para toda la vida. Esto le puede crear una verdadera angustia a veces, aunque siempre soy sincero con el paciente y le explico que sí tiene una evolución crónica, aunque a veces con el paso del tiempo puede mejorar, aunque en algunos casos lógicamente puede empeorar, y que hay que aprender a convivir con la enfermedad. Es verdad que actualmente no existe una curación para el síndrome de intestino irritable, pero hay que tener en cuenta que es una enfermedad funcional con la que se puede convivir y hay que aceptarla, además de seguir los consejos del médico. En gran parte va a ser esta la base de la mejora, seguir los consejos del médico y seguir revisiones por este.